está muy completa. Vamos a analizar temas económicos y comerciales con el inicio del foro económico más importante quizás del planeta, ¿no? El foro de Davos, que está marcado por ausencias y por un panorama de incertidumbre a nivel mundial. Las turbulencias políticas dejaron fuera de la cumbre que se realiza tradicionalmente en Suiza a los mandatarios de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Uno de los temas que va a marcar la pauta sin duda es el cambio climático, la guerra comercial. El presidente Jair Bolsonaro también, que inicia, ¿no?, sus giras internacionales precisamente en esta plataforma económica. Bueno, para conocer más detalles de esta cita y todos los desafíos que implica respecto del año económico 2019, estamos con Jorge Satt, él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Don Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Buenos días, José Antonio. Gusto en saludarlo. Me gustaría primero conocer su diagnóstico respecto en qué posición llegan las grandes economías a encontrarse y al verse las caras en Davos. Me parece que las grandes economías llegan en una posición debilitada desde el punto de vista de su rol global, de su liderazgo en el mundo, porque están muy concentrados en asuntos internos. El caso de Estados Unidos con la paralización del Estado federal, el Brexit en Gran Bretaña, China con las dificultades de su economía, el propio Francia con la situación de los chalecos amarillos, etc. Y eso está reflejando que líderes que tienen que cumplir un rol global están hoy día fundamentalmente concentrados en sus asuntos domésticos, internos. Y eso genera la siguiente pregunta, que es: ¿quién en esta nueva era va a tomar una posición de liderazgo o de un rol más protagónico a nivel mundial? Además, las ausencias, claro, abren ahí una serie de preguntas respecto de quién efectivamente va a ocupar ese lugar, cuando eventualmente quienes podrían hacerlo por razones internas tienen que quedarse en sus países. Me gustaría preguntarle además por lo que conocimos esta semana, que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento mundial entregadas en forma oficial por el Fondo Monetario, que recortan la capacidad de crecer de la economía a nivel global. Eso me imagino que agrega un elemento adicional que dificulta el panorama económico. Yo no sé cómo lo analizan ustedes. Lo que nosotros analizamos, José Antonio, es que hoy día el escenario mundial es altamente volátil y el mejor reflejo es lo que ha ocurrido con las bolsas mundiales, tanto el 2018 como comienzos de este año. Y el recorte que hace el Fondo Monetario Internacional es fundamentalmente por la incertidumbre del alcance de la guerra comercial. Sabemos que el 1 de marzo es el plazo fatal para que Estados Unidos y China lleguen a acuerdo, y han circulado una serie de rumores de las dificultades que están teniendo estas conversaciones, que van a retomarse a fines de enero. Y por otra parte, la desaceleración china, que hoy día es calificado como uno de los principales riesgos globales del 2019, en una economía que tiene una deuda pública como porcentaje de su PIB muy alta y que el presidente Xi Jinping está intentando contener. Y eso obviamente ha restringido el acceso al crédito y por lo tanto a la inversión, y ha desacelerado también el consumo, que es un componente muy importante en la economía asiática. ¿De qué manera la guerra comercial arrastra al resto del planeta? Uno podría entender o creer que este es un tema Washington-Beijing, ¿no? Pero finalmente termina entregándole al Fondo Monetario Internacional una herramienta que le permite recortar el crecimiento para todos nosotros, no solamente para las dos potencias que están en lucha tributaria, sino que para el resto del mundo. ¿Por qué se produce ese efecto en cadena? Eso se produce porque hoy día la economía está integrada, globalizada, y estamos hablando de un conflicto de las dos principales potencias mundiales. El comercio, por ejemplo, hoy día, José Antonio, no solamente es comercio de bienes, como se les llama, finales, sino que se comercian insumos, materiales, y eso supone una gran cadena de valor donde varios países participan en la producción. Por lo tanto, China y Estados Unidos, que son altamente demandantes de materias primas, de bienes, al verse afectados entre ellos, también afectan a toda esa cadena de países emergentes, fundamentalmente, que participan en la producción. Y por otro lado, la incertidumbre que genera la guerra comercial hace que los inversionistas decidan postergar sus decisiones de inversión. Y a menor tasa de inversión, eso afecta a la generación de empleo, de nuevos proyectos, de una reactivación de la economía.
La guerra comercial en definitiva ha generado un escenario de incertidumbre, y la incertidumbre siempre hace que los inversionistas decidan postergar o suspender decisiones de inversión hasta tener mayor seguridad. Bueno, la verdad es que hemos visto ausencias súper sustantivas, ¿no? El presidente Trump, la primera ministra británica, veíamos ahí que fue representada por el príncipe William. Me gustaría preguntarle directamente por la figura de Jair Bolsonaro, que es una presencia que ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de la 9ª o 10ª economía del mundo, Brasil fue en algún momento la 5ª, y el presidente llega con un discurso bien duro, ¿no? Señalando que la izquierda nunca más volverá prácticamente a apoderarse del panorama regional, ni en materia política, ni en materia económica, y en segundo lugar, se muestra dispuesto a realizar reformas súper profundas en una economía que después de tantos años de PT está muy estatizada. Me gustaría conocer tu opinión respecto de este nuevo Brasil en términos comerciales y económicos. Pienso que si bien políticamente fue muy duro con lo que tú señalas, económicamente su discurso fue muy pro Davos, por decirlo de alguna manera, aun cuando fue un discurso breve, de no más de 6 minutos, donde no se conocieron los detalles. ¿Y por qué fue un discurso pro Davos? Porque el presidente Bolsonaro habló de la apertura comercial en un país como Brasil, que tiene una tradición proteccionista, habló del respeto a la OMC y al comercio basado en reglas, y se fijó una meta bastante ambiciosa, que es situar a Brasil dentro de los 50 países mejores para hacer negocio del mundo al término de su mandato. Eso, en un contexto donde se reúne la élite empresarial, la élite política, genera una señal positiva. Ahora, la gran pregunta con Bolsonaro es: ¿su plan económico ambicioso, profundo, será capaz de llevarlo a la práctica? ¿Será capaz de implementarlo y negociar en el Congreso reformas tan relevantes como la de pensiones? Se hacía un paralelo con lo que ocurrió en Chile. Sabemos que Bolsonaro se le llama a los Chicago Oldies, a los que eran los Chicago Boys en Chile, pero en Chile las reformas económicas profundas fueron en un contexto autoritario. La gran pregunta es, en un contexto democrático, con un Congreso mayoría del Partido de los Trabajadores, ¿será capaz de llevar a la práctica este ambicioso plan Bolsonaro? Y eso lo vamos a ver sobre todo en los 2 primeros años de su mandato. Jorge, ¿a qué se le llama la cuarta revolución? Estuvo muy presente el día de ayer y es una discusión que se viene dando en los foros económicos hace ya un buen rato. Algo yo sé, pero me gustaría conocer tu mirada de académico para que le expliques a quienes nos están viendo a esta hora. El concepto de la cuarta revolución industrial que acuña el economista fundador del Foro Económico Mundial habla del motivo que ha sido este foro de esta globalización 4.0, donde la integración y la colaboración de los países va mucho más dada por el avance tecnológico, por la robótica, por cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial y pensando en los ciudadanos a pie, qué es lo que va a ocurrir con el futuro del mercado del trabajo, donde muchos trabajos que hoy día concebimos, que las propias universidades enseñan a sus estudiantes, probablemente en un plazo de 10 a 15 años desaparezcan y sean reemplazados por otros. Esta cuarta revolución industrial justamente habla de esta revolución tecnológica, de este cambio que está llevando el mundo, donde las tecnologías penetran de manera mucho más rápida, más masiva, y donde industrias que están consolidadas pueden llegar a destruirse para dar surgimiento a nuevas industrias producto de la innovación. Jorge, como última pregunta, me gustaría llevarte a las economías más pequeñas, ¿no? Y emergentes, porque uno ve en Davos siempre a los grandes titanes del ring, básicamente, ¿no? Entonces llega la economía británica, los brasileños, con su gran mercado, Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos del mundo, China, en fin. Pero dentro de este concierto, donde básicamente se delinean directrices para las grandes economías y los grandes mercados de millones de consumidores, ¿cuál es el lugar que ocupan las economías más pequeñas? ¿Cuál es el rol y qué oportunidad eventualmente se abre para economías como Chile este año 2019? Efectivamente, Davos concentra una parte importante de los países en desarrollo. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra tienen una participación muy relevante. Pero también es muy importante para los países emergentes porque Davos es un centro mundial de los más importantes donde se reúnen actores privados, del sector público, de la academia y se genera un diálogo que abre oportunidades para los países emergentes en términos de posicionamiento de sus productos,
posicionamiento de oportunidades de trabajo o de comercio, de inversión con otros países, en un contexto de una economía que está altamente integrada y globalizada. Pensemos el caso de Chile, donde asistió el ministro de Hacienda, donde asistió el ministro de Desarrollo Social. Es una oportunidad donde se reúnen con los líderes financieros, con los primeros ministros de otros países, para mostrar Chile al mundo y para dar a conocer la oferta de oportunidades y las oportunidades de inversión que hay en nuestro país. Por lo tanto, para los países emergentes es una ganancia ir a estos foros. Como lo han dicho también líderes empresariales importantes de distintos países, es una oportunidad irrepetible que se da año a año. Bien, pues hemos conversado con el académico de la Universidad Católica, Jorge Saad. Muchísimas gracias por esta entrevista y nos estamos viendo, porque la verdad es que la agenda comercial probablemente nos va a obligar de alguna u otra manera a tener una agradable conversación a lo largo de este año. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, vamos a nuestro primer corte de esta mañana y vamos a regresar con nuestros reporteros sin fronteras. ¿Dónde están en esta oportunidad? Bueno, en un tema muy importante, una disputa en Naciones Unidas